Bienvenidos a la sesión número 4 del curso de gestión de proyectos de BIM con Navisworks. En este caso vamos a empezar el tema llamado el tema de las secuencias constructivas. Por favor, ahí tienen el material, tanto en Glip como aquí en el chat, para poder descargarlos, que es bastante corto. Lo primero que vamos a hacer es la revisión de los temas del día de ayer. Sí, por favor, les pedí que buscaran, bueno, que en el taller que hemos dejado el día de ayer, detectaran o generaran vistas de RFI, por favor. Por favor, alguien que haya hecho la labor, por favor. Luego de la revisión, lo que vamos a hacer es ver el contenido del día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a ver el tema de secuencias constructivas. Para ver lo primero es hacer diagramas de Gantt o de obtener información de la secuencia constructiva en general. Luego ver la generación de conjuntos o de sets. Y luego vamos a generar las secuencias constructivas. Y luego vamos a tener dos talleres pequeños, uno de secuencias constructivas y otro del tema de la parametrización. Este capítulo es uno de los más importantes porque en realidad nos va a ayudar a auditar la información que tiene un proyecto. Por favor, yo lo sigo teniendo en español porque justamente es la crítica que quiero hacerle, ¿no? En la versión 2015, que era la que yo utilizaba, a mí algunos problemas que ahora en la versión 2017 no he encontrado. Pero igual, de todas maneras, por favor, revisen las diferencias que pueda haber y ya saben que la solución es cambiarla de idioma. Por ejemplo, ¿no? Había una consulta que ayer nos hizo Graving, ¿no? Graving nos hizo la consulta de si había algún problema o del tema de la línea entrecortada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos líneas sólidas y líneas entrecortadas. Y lo encontré en internet, pero no funcionaba la solución, porque yo también la tengo en línea sólida, ¿no? Y la solución, entre comillas, porque debería de ser línea entrecortada, es un problema, es uno de los bugs que existen en Navisworks 2017. Pero bueno, veamos el tema del día de hoy, que es la parte de las secuencias constructivas. Para generar una secuencia constructiva nosotros necesitamos dos cosas. Necesitamos la propia secuencia, la lógica de secuencial, que nosotros partimos generalmente de un diagrama de Gantt o un diagrama de líneas de interacción, pero en este caso la forma que utiliza Navisworks es un diagrama de Gantt. Entonces necesitamos un diagrama de Gantt que puede venir de muchas fuentes, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia constructiva viene de un diagrama de Gantt en el cual nosotros tenemos las partidas y estas partidas tienen una determinada duración. Y además que tienen una secuencia una tras otra. Eso es lo que nos hace Project, ¿verdad? Project nos da una secuencia de los elementos que tenemos de las partidas que vamos a ejecutar. Dentro del formato de archivos que Navisworks soporta para esto son los MPPs, que son los archivos de Project, o los archivos de primavera. En este caso vamos a ver los ejercicios respecto de un archivo en Project, pero también podemos ejecutar o generar una secuencia en el propio Navisworks, en una herramienta que vamos a revisar ampliamente de aquí hacia adelante que se llama Timeliner. El Timeliner es la herramienta para que nosotros podamos determinar una secuencia constructiva. Por ejemplo, en este caso, yo he desarrollado una secuencia constructiva del primer nivel de un edificio, ¿no? Por favor, abran los archivos. Aquí en Navisworks, en la carpeta que se llama 03, perdón, 0402, ustedes tienen un archivo que se llama estructuras, ¿sí? Este archivo lo estoy abriendo. Y acá tenemos nuevamente las estructuras del pabellón de un colegio. Además, en la carpeta 01, en Project hemos planteado lo que es un pequeño diagrama de Gantt. Este pequeño diagrama de Gantt me muestra la secuencia constructiva muy sencilla del primer nivel de este edificio. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, acá yo tengo un pequeño pabellón donde tengo zapatas, vigas de cimentación, cimientos corridos, y luego tengo lo que son columnas, columnetas o castillos. También tengo muros, vigas y losas. Entonces se ha dado una lógica, ¿no? La lógica, no, son otros archivos, Humberto, del día de hoy.
Ahí está Humberto. Descárguelo, por favor. Listo. Entonces, lo que vamos a definir es la secuencia del primer nivel. Para esa secuencia, lo que yo necesito primero es tener un expertise, un pequeño expertise de cómo va a ir la secuencia, cuánto demora cada una relativamente. Y eso lo define el diagrama de Gantt, ¿no? El diagrama de Gantt nos va a dar una secuencia, como ustedes ven, una secuencia de las partidas en orden por tipos de duración. Es decir, uno puede durar un día, 2 días, 3 días y puede haber un determinado espaciamiento entre ellos, ¿no? En este caso lo estoy haciendo muy sencillo, ¿no? Solamente estoy refiriéndome al primer nivel. Disculpen, por favor, los cambios, los errores que pueda tener, porque lo he hecho un poco rápido. Y lo que vamos a hacer es esta secuencia de primer nivel. Entonces vamos a ir explorando esa herramienta que se llama el Timeliner. ¿Cómo abro el Timeliner? El Timeliner es una herramienta que está dentro de la primera pestaña que se llama Inicio. En la primera pestaña ya hemos revisado el Clash Detective, que lo hemos visto el día de ayer. Ahora yo voy a utilizar el que se llama Timeliner. Yo le hago un clic y fíjense que me aparece aquí debajo. Todas estas ventanas se pueden mover, fíjense, yo la puedo arrastrar como lo de Navisor, y por ejemplo, si lo llevo hacia la izquierda, se va a ir y se va a anclar a la izquierda. También lo puedo anclar a la derecha, también lo puedo anclar hacia abajo, o lo puedo anclar hacia arriba, o lo puedo llevar a mi segundo monitor, si es que ustedes necesitan. La verdad, yo me compré los monitores grandes por el Navisworld, porque cuando nosotros estamos haciendo muchas cosas en Navisworld, nos falta espacio. Van a ver después que nos va a faltar mucho espacio. El modelito va a quedar en un cuadrado pequeñísimo y todo va a ser información. Listo. Ábranlo, por favor, el timeliner debajo y vamos a ir utilizándolo, ¿no? Vamos a ir modificando algunos elementos. Sí, recuerden que está en inicio, timeliner. Nuevamente con este botón lo puedo cerrar. También lo puedo abrir, ¿no? Aquí en vista, donde dice ventanas, aquí está el timeliner. Y lo puedo abrir o lo puedo cerrar. El timeliner tiene 4 pestañas. La primera se llama tareas, donde están las tareas y me recuerda mucho al project, ¿no? Acá puedo añadir tareas, puedo insertar una tarea de manera manual. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo crear mi diagrama de Gantt. Luego tengo una segunda cinta que se llama orígenes de datos, donde yo puedo añadir y voy a añadir archivos de otras fuentes, como en este caso CSV, que es Excel, Project o Primavera. Luego tengo una pestaña que se llama configurar, donde yo puedo configurar la visualización de mis elementos o la aparición de mi secuencia constructiva. Y luego en simular voy a poder revisar la secuencia de mi construcción. Por ahora me voy a ir a la parte que dice tareas. Y en tareas, por ejemplo, en tareas yo tengo añadir tarea, enlazar tareas. Tengo varias funciones que yo voy a poder ir utilizando. Por ejemplo, hagámosle clic al primer botón que dice añadir tareas, ¿no? Y cuando yo le añado tarea me aparece una fila, ¿no? En esta fila me sale si está activo, el nombre de la tarea, el inicio planeado, el fin planeado, el inicio real, la finalización, el tipo, el enlazado, el costo, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas columnas están disponibles para cada tarea, son de manera muy distinta, ¿no? Por ejemplo, yo aquí casi al final tengo una opción que dice columnas. Cuando yo le hago clic en columnas, me sale básico, donde solo tendría nombre, inicio, tipo de tareas y enlazado. Estándar, donde están lo que yo vi hace un rato. Extendido, donde tengo más cosas. O yo puedo personalizar la aparición de mis columnas. Y en esta personalizado me dice qué columnas quiero. Fíjense, ¿no? Son todos los campos que yo puedo ir utilizando. Por ahora, que lo tengamos en básico es más que suficiente en esta porción de aquí. A la izquierda, perdón, a la derecha yo tengo la visualización de mis tareas. Esta de aquí me muestra las tareas o las deja de mostrar. Una vez que las tengo mostradas, puedo ver las flechas planificadas o las fechas reales, o sea, podría hacer control visual de lo que está sucediendo. Puedo ver las dos.
Por ahora dejémoslo en la primera, que es las fechas planeadas, ¿no? Planeado versus ejecutado. Listo. Yo puedo añadir una tarea, puedo añadir otra tarea más, puedo insertar una tarea, o puedo añadir tareas de manera automática para cada elemento superior, ¿no? Puedo eliminar una tarea y después voy a poder enlazarlas. Yo puedo agarrar una tarea y puedo enlazarla a una búsqueda o una selección. Ahorita vamos a ver qué es una búsqueda o una selección en Navisworks. Es algo muy importante, la verdad. Luego puedo enlazar automáticamente mediante reglas. Ahorita también vamos a utilizar esa función. Puedo anular los enlaces o buscar elementos. Luego puedo mover mis tareas, ¿no? Como en Project también. O puedo darles una cierta prioridad, ¿no? Igual. Puedo darle el tema de los títulos, como en Project, ¿no? La diferencia entre Project y el Timeliner es que en el Timeliner no tenemos las dependencias, ¿no? Recuerden que en Project nosotros teníamos una pestaña que se llamaba predecesoras, ¿no? Donde estaba el comienzo, fin comienzo y demás, ¿no? Pero, y que nos va a dar estos enlaces como los que ven ustedes a la derecha, ¿no? Enlaces de fin comienzo y demás. Estos enlaces no existen en Navision, así los llevamos desde Project. Solamente voy a ver las tareas y ahorita las vamos a visualizar. Listo. Entonces, yo podría generar, y por lo general es bastante útil poder generar las tareas aquí, pero por el momento, por favor, las vamos a eliminar. Listo. Ya las tengo eliminadas. Lo que vamos a hacer es llevar esta información del timeliner, perdón, del project hacia Navisworks. Fíjense, ¿no? Acá yo tengo las tareas que hemos extraído desde un project, ¿no? Es una manera de hacerlo porque de repente en el project es mucho más fácil ubicarlo de acuerdo a la ruta crítica, de acuerdo al valor, al tema de que nosotros veamos, ¿no? La homogeneización de algún recurso. Y podríamos tener una duración y cambiar las duraciones, cambiar los inicios, colocar las tareas dentro de sus holguras y demás, ¿no es cierto? Entonces todo eso lo podemos hacer en Project, ¿no? Y luego lo traemos para la parte de la visualización 4D. La visualización 4D y la visualización 5D va a depender justamente de ese diagrama de Gantt. Por eso es que es tan importante. Y vamos a llevar el Project hacia nuestro timeliner. Para eso, lo que yo voy a hacer es irme a orígenes de datos. Le digo que voy a añadir un Project 2007 a 2013 y voy a buscar en mi carpeta ese archivo que en mi caso se llama estructuras del primer nivel MPP. Le digo abrir, le digo que voy a aceptar y aquí están, fíjense, ¿no? Pero fíjense, bueno, lo voy a volver a hacer para que se vea. Yo le voy a decir añadir, archivo del project nuevamente. Y acá yo tengo un selector de campo, ¿no? Fíjense que yo puedo, ¿se acuerdan los valores que yo tenía hace un rato? Puedo asignarle algún valor aquí, ¿no? Aquí yo puedo asignarle alguna variable de alguna de las columnas, perdón, de project a mi eh, a mis columnas que necesito en Timeliner, ¿no? Algunas de las cosas se tienen que hacer manualmente, pero las más importantes ya las ha vinculado. Ahí está. Luego yo le digo que actualice todos los orígenes de datos. Y fíjense, ¿no? Seleccione el modo en que se actualizarán los datos. Regenerar jerarquía de tareas, es decir, va a generar ese itemizaje, ¿no? No sé, Álvaro, deberías de poder hacerlo. ¿No tienen instalado Project? De repente y probablemente es por eso. Los que sí tienen instalado Project sí los deja instalar, ¿no? Sí los deja añadir, ¿no es cierto? Los que sí tienen instalado Project sí los ha dejado, ¿no es cierto? De repente es un requisito, yo siempre lo tenía instalado para poder hacerlo, no me había probado al inverso. Por el momento, bueno, entonces sigan nomás la explicación por aquí. Le voy a dar a aceptar y en tareas, fíjense, ya me aparecen las tareas, la duración de las tareas, el inicio de las tareas, de acuerdo a lo que estaba en mi project, ¿no? Y ahí está, fíjense.
con las divisiones que tenía antes y previamente, ¿no? Ahí están, ¿no? Mis tareas y demás. Sí, fíjense que yo les he dado un desplazamiento, ¿no? Un fin comienzo con un retraso. A propósito, ¿no? Listo. Si no lo pudiéramos hacer, podemos hacerlo manualmente, ¿no? Pero ahí empieza el problema de que nosotros tendríamos que definir en qué fecha lo vamos a hacer y demás. De repente es un poquito más sencillo hacerlo en proyecto. Listo. Entonces, la segunda parte del curso del día de hoy nos va a hablar de lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar ahora, ya hemos hecho la primera parte, que es extraer esa información. En realidad vamos a usar mucho más esta información, lo vamos a volver a crear, lo vamos a volver a hacer de manera manual de repente, ¿no? Y luego vamos a crear lo que son conjuntos o sets. Que es un conjunto o un set, es una agrupación de elementos en Navisworld. No sé si se han dado cuenta, pero había un botón que se llama seleccionar, con el cual yo puedo seleccionar elemento por elemento, uno a la vez, varios a la vez, y luego yo puedo guardar la selección de los elementos que tengo creados, ¿no? Sí, está más adelante, Humberto, no te preocupes. Más adelante está este mismo elemento ya con secuencia con todo. Sí, está en la carpeta 3, creo. Sí, ahorita lo vemos, Humberto, no te preocupes. Sí, ya tuve esa previsión. Ya, sigamos. Entonces vamos a crear estos conjuntos o estos sets, ¿sí? Por ejemplo, en Navisworld, por favor, cerremos por un momento el timeliner. Y en la parte de inicio, acá hay una opción que dice conjuntos. Háganle clic y dice administrar conjuntos. Y nos va a aparecer una pestaña lateral. Esta cinta está vacía, ¿no? Esta cinta vacía En esta cinta vacía vamos a generar un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Son elementos en Navisworld. Por ejemplo, yo puedo generar un cuadro de selección. Aquí fíjense, ¿no? En seleccionar, yo puedo seleccionar un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos con control, ¿no? Puedo seleccionar estos elementos y luego una vez que los tengo seleccionados, puedo guardar esa selección con este primer botón que se llama guardar selección y le digo selección uno. También puedo utilizar el segundo método que se llama cuadro de selección y le digo todo esto y le digo guardar selección y le digo selección 2. Y ahora fíjense que yo cuando le doy clic en selección 1 selecciona los elementos, clic en selección 2 y me seleccionan los elementos de ese rato. Listo. Por favor, intenten hacer una selección y un conjunto por este primer método, que mucho, muy útil no es, pero inténtenlo. Se han dado cuenta que sería bastante triste tener que hacerlo así, ¿no? Después de todo, nosotros tenemos un modelo con mucha información. El otro día alguien me hizo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo selecciono todos los elementos que son columnas de mi proyecto? Por favor, alguien que se anime a resolver esa pregunta. ¿Cómo selecciono todos los elementos columna de mi proyecto? ¿Qué es lo que tienen en común todas las columnas del proyecto? Puede ser por filtros o por categorías. Perfecto. Todas las columnas del proyecto pertenecen a la misma categoría, que se llama pilares estructurales, ¿no? Claro, Humberto tiene toda la idea. Van a darse cuenta que es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, el otro día me dijo alguien, ¿no? Me dijo, en el árbol de selección yo tendría que ir nivel por nivel, seleccionando todo lo que son columnas estructurales, ¿no? Columna, 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 y ya está, ¿no? Tengo todas las columnas del proyecto y lo puedo guardar, le puedo decir guardar selección y le digo que se llamen columnas del proyecto. Es una primera manera de hacerlo. Y luego tengo mi selección uno, mi selección 2 y mis columnas. Es una manera de hacerlo, ¿no? Pero lo más fácil o lo más, en realidad lo correcto, es cambiar en el árbol de selección mi, eh, mis formas de seleccionar. Fíjense que ahora que tengo conjuntos, me sale acá los sets.
y me sale, ¿no? Selección 1, selección 2, columnas del proyecto. También tengo una selección compacta, perdón, la selección por propiedades, que es la que vamos a estudiar ahora. Esta selección por properties, por propiedades, me va a dar diferentes formas de seleccionar mis elementos. Por ejemplo, quiero que le presten especial atención aquí a donde dice elemento o element. ¿Sí? Elemento o element tiene varias formas de seleccionar mis elementos. Por ejemplo, en element, yo puedo buscar una opción que se llama categoría y dentro de categoría, aquí están mis columnas estructurales. ¿Sí? Y con un solo clic yo puedo seleccionar todos los elementos del proyecto que tienen como categoría columnas estructurales. Y es por ahí que yo les dije que teníamos que tenerlo en inglés, porque en la versión 2015, que es la que más he usado, no había algunos elementos aquí en Element que no se actualizaban por el tema de la traducción. Fíjense, ¿no? Hay algunos que están en Elemento y otros que están en Element. Pero hasta ahora lo que he visto para preparar esta clase no ha habido ningún problema. ¿Sí? Entonces, si yo quiero seleccionar todo lo que son losas, le digo floors, ¿no? Y fíjense, me selecciona todas las losas del proyecto. Si quiero todas las vigas, structural framing. Si quiero todos los muros, walls y demás. Y así, con lo que yo tenga seleccionado, yo puedo ir a mi administrar conjuntos. Y con lo que yo tenga seleccionado, por ejemplo, que tengo muros, yo le digo guardar selección y le digo muros del proyecto. Y eso es lo que es necesario para hacer la animación constructiva. Necesitamos tener conjuntos asociados a la secuencia constructiva que ya hemos importado. ¿Sí? Entonces, por favor, les voy a pedir que hagan los sets necesarios para la primera parte la primera parte del primer nivel, ¿no? Todo el primer nivel debe de tener los conjuntos de manera secuencial, ¿no? Cimentaciones, columnas, vigas. De repente guíense del listado que hemos traído de Navisworks, ¿no? O, perdón, de Project. ¿Sí? Fíjense que esta visualización por propiedades me va a permitir hacer muchas cosas, ¿no? Y además se asocian muchas otras funciones que van a ver después, ¿no? Con la parte de la selección. Y aquí hay una herramienta muy interesante, ¿no? Hay que crear los sets en base a un criterio de selección, a una búsqueda, de acuerdo a las propiedades que ya tienen los elementos, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar esta ventana que se llama buscar elementos. También lo pueden hacer por el árbol de selección, pero buscar elementos nos permite realizar una referencia cruzada. ¿Se acuerdan lo que era en Excel una referencia cruzada? Era cuando nosotros le dábamos varios criterios, ¿no? Le decíamos todos los que sean de Perú, pero que también sean, que tengan entre 25 y 30 años, y nos daba todos los valores, ¿no? Eso era una referencia cruzada. Lo mismo hacemos en buscar elementos. Ahorita lo vamos a ver, por favor. Mientras tanto, créenlos de manera manual, buscando los elementos de del primer nivel. Sí, por favor, les voy a dar un minuto para que avancen con eso. Vamos a utilizar esta herramienta que se llama buscar elementos, ¿no? Y acá en buscar elementos yo tengo pues mis diferentes elementos de este único archivo que tengo ahorita, que son las estructuras. Y aquí, por ejemplo, yo tengo criterios de búsqueda. Fíjense que a la izquierda yo tengo la presentación de mi proyecto. En este caso lo estoy dejando en estándar, ¿sí? A la derecha yo tengo criterios de búsqueda. Estos criterios de búsqueda empiezan con categoría. Y acá en categoría lo primero que tengo para desplegar dice elemento, ¿no? Y también tengo elementos, ¿no? Por favor, estírenlo un poquito para que sea más grande todas las columnas que tenemos aquí. Por ejemplo, yo selecciono todo mi proyecto. Dentro de todo mi proyecto yo voy a hacer una búsqueda. Esta búsqueda va a incluir algún criterio. Por ejemplo, yo le voy a pedir dentro de Element que me seleccione los que tienen como categoría los elementos muro. ¿Sí?
es un primer criterio de selección. Elementos con categoría igual a muros. Pero no quiero todos los muros, quiero solamente los muros del primer nivel. Le digo que dentro de elemento me busque la capa llamada primer nivel. Entonces estoy usando dos criterios de búsqueda y no solamente uno, ¿sí? Estoy usando dos. Y estos dos yo le digo buscar todo. Cuando le doy buscar todo, fíjense, me ha seleccionado todos los muros de mi primer nivel. Y una vez que los tengo seleccionados, ¿qué puedo hacer? Le digo guardar selección. Y acá me aparece un conjunto de selección y le digo muros del primer nivel. Listo. De nuevo, me voy a la ventana que dice buscar elementos. Y aquí yo voy a decirle, ya no voy a usar walls, ¿no? Lo que yo voy a usar va a ser, por ejemplo, columnas. Y le digo, de nuevo, las columnas del primer nivel. Le digo, buscar todo. Fíjense que se ha borrado. De nuevo, le voy a decir igual a primer nivel. Le estoy diciendo que me busque las columnas del primer nivel. Y fíjense, le voy a dar buscar todo y me va a seleccionar solamente las columnas del primer nivel. ¿Alguien me puede decir por qué no me ha seleccionado las otras columnas del primer nivel? ¿Por qué solamente me ha seleccionado los castillos o las columnetas? Muy bien, Humberto, porque las demás columnas están en la capa o en el nivel de cimentación. Entonces, estas de aquí yo las voy a llamar columnetas, ¿no? Las busco y voy a guardar la selección y la voy a llamar a la selección columnetas. Y si quiero las del nivel de cimentación, le digo en nivel de cimentación, le digo buscar todo. Y ahí están, ¿no? Las demás columnas, que serían las columnas principales. Le digo guardar selección y estas serían columnas principales, ¿no? De primer nivel. Fíjense que acá también puedo crear una carpeta y ahí en esa carpeta le digo primer nivel, igual que en los RFIs, ¿no? Que en las capturas las capturas guardadas. Y nuevamente puedo seleccionar estos elementos y los arrastro hacia mi carpeta. Y puedo tener un orden de los sets. Listo, por favor, ahora sí terminen de generar los sets del primer nivel, sobre todo el que se llama cimentación. A ver, ahí dentro lo que nos toca es justamente esto, ¿no? Práctica uno, seleccionar los muros del proyecto cuyo material es ladrillo King Kong. Y también crear un set o una selección, un guardado de cimentaciones, incluyendo las vigas de cimentación. Porque si yo le doy buscar cimentaciones, ¿no? Le digo aquí que solamente me busque las fundaciones. Le digo buscar todo. Fíjese que me va a seleccionar muchos elementos. Le digo, fíjense que cuando yo he buscado los elementos, no me está incluyendo las vigas de cimentación, ¿no? A ver, por favor, generen ese conjunto llamado cimentaciones, pero incluyendo las vigas de cimentación, ¿no? Para generar esas cimentaciones, ¿qué tendría que hacer? Puedo irme, la forma más sencilla, ¿no? Me voy al árbol de selección, le digo en estándar que voy a irme al primer nivel a donde dice framing del primer nivel,
Voy a guardar una selección y le digo que son vigas de cimentación. En realidad el nombre no importa porque va a ser un conjunto temporal. Luego me voy a donde dice Structural Foundations, tanto del primer nivel como del otro. Selecciono las dos, o puedo seleccionar las tres aquí, ¿no? Con framing más. O bueno, en este caso yo voy a utilizar ahora el buscador de elementos. Y en el buscador de elementos, yo voy a añadir en elemento la parte que dice, perdón, en element, la capa que dice categoría igual a Structural Foundation, le digo buscar todo. Ah, le digo categoría igual a Structural Foundation, buscar todo. Ahí tengo mis cimentaciones, ¿no? Le digo guardar selección, le digo cimentación 1. ¿Y luego qué hago? Simplemente agarro una, agarro la otra y creo una nueva selección que se llame cimentaciones. Elimino las dos previas y ya tengo mi categoría o mis cimentaciones en conjunto. ¿Sí? Vean que sí se puede. Las selecciono ambas. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla para crear una selección? Tenerlas seleccionadas y las puedo crear, ¿no? Fíjese que el segundo botón de aquí de conjuntos me dice guardar búsqueda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia entre guardar selección y guardar búsqueda? Que en guardar selección guardo lo que tengo seleccionado y en guardar búsqueda, ¿qué voy a guardar? Voy a guardar lo que tengo en mi buscar elementos. ¿Qué quiere decir? Que ese es dinámico, ¿no? Que se va a ir actualizando. Listo, por favor. ¿Han terminado de crear los sets necesarios, por favor? Entonces, ahora lo que vamos a hacer son secuencias constructivas, para lo cual necesitaba esas dos informaciones. Un diagrama de Gantt, un diagrama PERT, tenía la secuencia de mi animación o de mi secuencia constructiva y los conjuntos, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es enlazar los sets a mis tareas en el timeliner. Y eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ¿ya? Me voy a ir aquí y recuerden que yo tengo acá un conjunto llamado cimentaciones. Voy a abrir mi timeliner. Voy a cerrar conjuntos porque ya no lo necesito. Y en mi timeliner, fíjense, acá tengo mis cimentaciones. Y en mis cimentaciones lo que yo tengo que hacer es buscar esta parte que dice enlazado y en enlazado yo lo despliego. Perdón, le hago clic derecho y me dice enlazar conjunto. ¿Qué conjunto? Del primer nivel, cimentaciones. No tengo, acá está, ¿no? Cimentaciones. Y listo. Con eso ya he enlazado que mi tarea se está enlazando a ese conjunto. De igual manera, ¿no? Me voy a donde dice columnas y en columnas le digo clic derecho, enlazar conjunto del primer nivel, columnas principales. Acá tengo las columnetas o los castillos y aquí le digo clic derecho, enlazar conjunto, primer nivel, columnetas. Acá tengo muros, le digo clic derecho, enlazar conjunto, primer nivel, muros. Esa es la forma manual de hacerlo. Por favor, enlacen las tareas a los sets. Abramos todos este archivo que se llama sets.nwf. En este caso, vamos a anular el enlace en cada uno. Acá hay una opción que dice anular enlace. Y vamos a probar algo, ¿sí? Por favor,
Présteme atención, mire por favor lo que estoy haciendo. Yo estoy limpiando, ¿no? Mis tipos de tarea y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Ese procedimiento que ustedes acaban de hacer es un procedimiento manual, pero también existe un procedimiento automático. El procedimiento automático enlaza nombres de tareas con los nombres de los sets. Fíjense los sets que tengo ahorita, columnetas y demás. Voy a eliminar los que no me sirven, ¿no? Estoy dejando 6 tareas que corresponden a 6 de mis sets que se corresponden a 6 de mis tareas. Entonces, aquí en enlazado, yo lo podría hacer manualmente, que no es mucho trabajo. También lo puedo hacer de manera automática. Acá al costado dice enlazar y hay otro que dice enlazar automáticamente mediante reglas. Yo le hago clic y me sale ciertas reglas. Por ejemplo, la segunda opción dice asignar tareas de timeliner, es decir, las tareas, desde la columna nombre hacia conjuntos de selección con el mismo nombre. Formato emparejamiento. Es decir, que si el nombre del conjunto coincide con el nombre de la tarea, yo lo voy a poder enlazar. Fíjense, yo le digo aplicar reglas y las ha enlazado automáticamente. Listo. Intenten, por favor, siempre y cuando tengan estos sets y tengan esos nombres de tareas, van a poder enlazarlos automáticamente. Una vez que hemos hecho ese enlace automático, fíjense que aquí también voy a explorar otros de los botones, ¿no? Acá, por ejemplo, me dice buscar elementos, ¿no? Todos los elementos que estén enlazados. Fíjense, están enlazados todos estos. Luego me dice los elementos contenidos. Los elementos no enlazados. Me está haciendo la negación. Me dice que elementos están enlazados a varias tareas. Ninguno. ¿Qué elementos están contenidos en varias tareas o enlazados a tareas solapadas? No hay ninguna tarea que se solape, pero si se solaparan me mostraría qué tareas o qué elementos están solapados en el tiempo. Si se dan cuenta, eso es muy importante, ¿no? Para repetir un poco lo de las tareas, ¿cómo se llama? Lo de el automático, yo primero lo que tengo que hacer es seleccionarlo y decirle anular enlace. Estoy anulando los enlaces, ¿no? Y aquí hay un botón que se llama enlazar automáticamente mediante reglas. Le digo clic y acá tengo unas ciertas reglas, ¿no? La segunda regla me dice asignar tareas del timeliner hacia conjuntos de selección, siempre y cuando tengan el mismo nombre. Yo le digo aplicar reglas y ya me las enlazo. Recuerda que es la segunda, ¿no? La segunda regla, ¿no? La regla que dice asignar tareas de timeliner hacia conjuntos. También podría asignarlo hacia las capas, o sea, los niveles, ¿no? O también del timeliner a los elementos que tengan un nombre, ¿no? Si fuera un elemento, ¿no? Muy bien, Elfer. Si fuera sectorizado, ¿cómo tendríamos que hacer? Muy interesante. Vamos a ver otras cosas antes de pasar justo a los temas más complicados. En configurar, bueno, en simular, fíjense, ¿no? Cuando yo ya estoy comenzando, mis elementos me aparecen en verde. ¿Se han dado cuenta que antes de que aparezcan, aparecen en verdes? Precisamente por esto. Porque todos los elementos de construcción, ¿se acuerdan que teníamos 3 tipos de tareas? Construcción, demolición o temporal. Los elementos de construcción son unos elementos que aparecen y ya no vuelven a desaparecer. Los elementos de demolición son elementos que existen, pero que luego van a desaparecer. Como las fases en Revit, ¿no? Muy parecido a lo de las fases en Revit. Y los elementos temporales son elementos que van a estar durante una sola tarea. Entonces, los elementos en construcción, el aspecto de inicio me dice verde al 90% transparente. Yo puedo editarlo y decirle que, por ejemplo, sean amarillos. Aspecto de fin me dice aspecto de modelado, ¿no? Aspecto anterior, ninguno. Aspecto posterior, ninguno.
Aspecto de inicio de simulación, ninguno. Y ahora fíjense, en mi simulación ahora me aparecen amarillos. Ni siquiera con transparencia, ¿no? Acá en configurar le digo que me ponga un aspecto amarillo 90% transparente. Le digo simular y ahí están mis elementos en amarillo. Es para configurar los colores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo agarro y le digo algún elemento, por ejemplo, voy a cambiar mis elementos vigas, no, perdón, mis elementos cimentaciones, los voy a cambiar a demolición. Entonces en demolición, si yo lo voy a simular, fíjense, ahora aparecen en rojo. ¿Qué significa en rojo? Que van a desaparecer, ¿no? ¿Ves? Desaparecieron, no aparecieron, al contrario, se marcan en rojo, existían, se marcan en rojo y luego desaparecen. Y si pongo algún elemento, por ejemplo, a este elemento de aquí, que serían las columnas, ya no le pongo demoler, sino le pongo temporal, lo que va a pasar es que primero mis cimentaciones desaparecen, ¿no? Luego ahí están mis elementos de columna que solo han sido temporales. Durante una fase han existido, después ya no. Y luego lo que va a pasar es que van a empezar a aparecer mis losas y mis vigas. Se van a pintar en amarillo primero ahora mis muros. Y listo. Lo voy a detener y en configurar, fíjense, puedo definir otros aspectos. Entonces yo puedo crear un nuevo estado, un nuevo tipo de tarea y puedo definir un nuevo aspecto. La última parte me habla de la propia simulación. Acá en la simulación yo tengo una configuración. La configuración me dice que vea una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Por qué? Porque de repente no quiero el video de todo el proyecto, sino de una fecha, de cierta fecha hasta cierta fecha, ¿no? Para lo cual yo tengo que tener definido mis fechas muy bien. Por ejemplo, cada intervalo, acá puede ser de 5% o puedo definir cuánto va a durar toda la secuencia, ¿no? Aquí es un poco muy fácil de configurar. Y acá hay texto que yo puedo superponer. Fíjense, ¿no? Dice día, semana, week. Puedo añadir el coste, con lo cual yo tendría, por ejemplo, el coste del material, el coste de la mano de obra, el coste total, coste de equipamiento, coste de subcontratación, coste total, con lo cual yo podría hacer mi 5D, ¿no? Puedo añadir extras, ¿no? Acá me dice nueva línea, que significa que vaya a la línea siguiente. Tareas activas, número de días desde el inicio, número de semanas, en qué color quiero que aparezcan. Quiero que aparezcan en blanco, el tipo de letra en que quiero que aparezca, la fecha y la hora. Fíjense, ¿no? Me salen los diferentes tipos de fechas de horas que yo quiero que aparezcan. Le digo aceptar, le digo nuevamente aceptar. Ahora fíjense toda la información que me aparece. Le digo play y fíjense, va a ir variando, ¿no? Y me da el control del avance. Aquí donde dice configuración, también puedo añadirle una animación. Esa animación me va a permitir mover la cámara, me va a permitir mover los elementos, también cada uno de ellos puede moverse, por ejemplo, no solamente aparecer. Y la vista, ¿no? ¿Qué quiero ver? La vista planeada frente al real, el real y demás, ¿no? Para hacer el tema de planeamiento un poquito en video. Es un poquito confuso, así que yo solamente utilizo uno, ¿no? Que sería el planificado. Listo. La parte de importación hacia otros archivos, todo eso lo vamos a ver después. Por ahora me interesa que aprendamos a generar sets, a generar estas secuencias y mostramos un video por ahora estático. Hemos configurado la presentación, hemos mostrado la simulación y hemos configurado la simulación dentro de lo que queda. Para el taller 1 es la generación de la secuencia constructiva.
de todos los pisos. La segunda parte del taller es el tema de la parametrización. Imagínense que quisiéramos tener dos sectores. ¿Cómo hago si tengo dos sectores? ¿Cómo selecciono sets? ¿Cómo hago el Gantt? ¿Cómo hago la simulación constructiva sectorizada? Ese es otro de los retos, ¿no?